buenas tardes. Aumenta la tensión entre las dos grandes potencias del mundo. En China, el ejército ha dicho haber detectado un buque de guerra de Estados Unidos en el mar meridional del país. Pero eso sí, la Marina norteamericana cuestiona las declaraciones y defiende que su destructor, su buque, realiza operaciones de rutina en la zona. Bueno, y más noticias en la jornada de hoy. El expresidente ruso Dmitry Medvedev asegura que de ejecutarse la detención de Vladimir Putin por la orden emitida por la Corte Penal Internacional equivaldría a una declaración de guerra contra Rusia. Y a su vez, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha advertido de que el riesgo nuclear está en su nivel más alto en décadas. Y tras la polémica de los famosos cocos de Credit Suisse que ahora ya no valen nada, la autoridad suiza ha salido a defenderse y dice que su actuación estaba dentro de las condiciones contractuales de esos cocos, de esos bonos. Eso sí, el banco ha recalcado que los bonos Additional Tier de nivel 2 no se van a amortizar con un valor de 0, solo los de Additional Tier nivel 1. A pesar de la crisis bancaria, hoy además el Banco de Suiza ha emitido su decisión respecto a los tipos de interés y los ha subido en 50 puntos básicos, lo mismo que ha hecho el Norges Bank, con una subida del precio del dinero un poquito inferior, del 25 puntos básicos, igual que el Banco de Inglaterra. Y por el contrario, vamos al Banco Central turco, que ha bajado el tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos hasta el 8,5%, con el fin de prestar apoyo a la recuperación tras los terremotos registrados el 6 de febrero. Buenas tardes, bienvenidos al informativo de Negocios Televisión y comenzamos este informativo con la última hora de los datos macroeconómicos de la jornada. Ya saben que todavía llevamos esa diferencia horaria con Estados Unidos respecto al horario de verano, por lo tanto ya se ha publicado el dato de las peticiones semanales de subsidio por desempleo y cómo han quedado. Javier del Valle, me parece que ya tienes esa información encima de la mesa. ¿Qué tal va el mercado laboral, que desde luego es una de las patas que más mira Jerome Powell? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, pues el mercado laboral sigue ignorando el camino de la Reserva Federal. A pesar de que ayer Powell decidiese aumentar los tipos de interés en otros 25 puntos básicos y continuar con esos aumentos hasta una tasa del 5,1% que mantuvieron en sus pronósticos para final de 2023, pues hoy hemos tenido datos, como todas las semanas, esos datos de peticiones iniciales de subsidio por desempleo, que no deja de ser, dentro del mercado laboral, es de los indicadores más adelantados que nos pueden dar una indicación de cómo va la salud del mercado. Si miramos, han salido en 191.000, se esperaban 197 y el anterior fue de 192. Si miramos la media de 4 semanas, que sería la línea azul, estaría en 196.000 aproximadamente, y vemos todavía que las peticiones iniciales siguen saliendo por debajo de lo esperado. Se esperaban 197, salen en 191, incluso por debajo de la semana anterior, lo que muestra que todavía la gente no está yendo a solicitar esa ayuda por desempleo, no se está quedando todavía sin trabajo. Este es el indicador que Powell necesita ver repuntar para empezar a ver debilidad en el mercado laboral y entonces poder ser un poco menos estricto con su política de tipos de interés. Marta. Efectivamente, un indicador que la Reserva Federal mira muy de cerca porque nos dice cómo está el mercado laboral. Si esas peticiones suben, significa que hay más gente pidiendo ese subsidio por el paro. Javier del Valle, muchísimas gracias. Nosotros pendientes también de más asuntos que tienen que ver con la geopolítica. En el día de hoy hemos tenido otro episodio de tensión entre China y Estados Unidos. Y es que hoy el ejército chino ha anunciado que ha detectado un buque de guerra de Estados Unidos en el mar de China Meridional. Y que, por cierto, dice China que ha entrado en esas aguas ilegalmente. Además, China dice que después consiguió ahuyentar a ese destructor. En un comunicado, el ejército chino ha dicho que el destructor de misiles guiados de Estados Unidos, USS Milius, así se llama, se introdujo en las aguas territoriales de China, socavando la paz y la estabilidad en esas aguas. Insiste también en que las fuerzas chinas van a mantener un alto estado de alerta en todo momento y que van a tomar
todas las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente, dicen, la soberanía, la seguridad y la paz, y también la estabilidad nacional en el mar meridional de China. Pero claro, luego tenemos la parte estadounidense. ¿Qué ha dicho la parte de Estados Unidos? Bueno, la Marina ha cuestionado la declaración militar china y asegura que el destructor estaba realizando operaciones de rutina en el mar de China meridional y que no fue expulsado, igual que dice China. Dicen que Estados Unidos va a seguir volando, navegando y operando donde le permita el derecho internacional. El expresidente ruso Dmitry Medvedev acaba de advertir contra una posible detención de Putin. Asegura que de ejecutarse esa detención por la orden emitida por la Corte Penal Internacional equivaldría a una declaración de guerra contra Rusia. Eva Villanueva. Muy buenas. El expresidente ruso Dmitry Medvedev acaba de advertir contra una posible detención del jefe del Kremlin, de Vladimir Putin. Asegura que de ejecutarse su arresto, en base a esa orden emitida por la Corte Penal Internacional, equivaldría a una declaración de guerra a Rusia. En una entrevista a varios medios rusos, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ha dado por hecho que se trata de una situación que no tendrá lugar, pero ha advertido de que si se llevase a cabo supondría una declaración de guerra. En su hipótesis ha planteado, además, y ha subrayado el poder nuclear de la Federación Rusa y ha señalado un escenario en el que el jefe de una potencia nuclear viajase a Alemania y allí fuese arrestado. Ante ese hipotético escenario, ante ese planteamiento, ha señalado que todos los equipos bélicos rusos volarían en dirección al Bundestag, la Cancillería y otras instituciones alemanas. Hipótesis que, por cierto, no se han forjado en un escenario casual, sino que llega después de que el ministro de Justicia alemán, el germano, celebrase esa orden de arresto contra Putin como presunto responsable de la deportación de niños ucranianos y afirmar que Berlín tendría que cumplir la orden de detención de Putin si pisa suelo alemán. Muchas gracias, Eva, y nosotros también miramos a una noticia que acaba de llegar a la redacción de Negocios Televisión y que tiene que ver con Finlandia y con su entrada en la OTAN. Atención, porque el presidente del país, el presidente finlandés, ha firmado ya la ley que permite al país unirse a la OTAN una vez se completen las ratificaciones que todavía quedan pendientes. Ya saben que todavía son la de Turquía y la de Hungría. El presidente ha firmado el proyecto hoy jueves en Helsinki, después de que haya sido aprobado por el Parlamento a principios de este mes. También, bueno, ya sabemos que Hungría está programada para votar sobre la ratificación de la solicitud de Finlandia la próxima semana, mientras que Turquía ha dicho que lo va a hacer antes de que su Parlamento entre en receso previo a las elecciones del 14 de mayo. Bueno, la postura adoptada por los dos reticentes países, Turquía y Hungría, desvincula esas ofertas de los países nórdicos para unirse a la OTAN presentadas en mayo para disuadir cualquier agresión de Rusia de estos dos países. La medida ha arrojado más dudas sobre el cronograma de adhesión de Suecia, que todavía no ha recibido el apoyo de países como Turquía, que sigue empeñado de momento en no permitir que este país pueda entrar en la Alianza Atlántica. Bueno, esta es una noticia de última hora, pero continuamos pendientes también a otras cuestiones de la jornada. Por ejemplo, a pesar de que de la visita de China y la reivindicación de su papel como mediador en la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones todavía siguen en aumento. Y es que el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha advertido hoy de que el riesgo nuclear está en su nivel más alto en décadas. Según Reuters e Interfax, la agencia de noticias rusa, aseguran que Moscú está en un conflicto como Rusia, consideradas como las mayores potencias nucleares del mundo, han dicho que nunca se puede ganar una guerra nuclear y que nunca se debe librar directamente. Pero el conflicto en Ucrania ha generado temores de una confrontación directa con Occidente y ahora Rusia asegura que ese riesgo nuclear está en su nivel más alto en décadas. Bueno, y seguimos con el asunto de los cazas. Algunos ya han sido enviados a Ucrania. Es el caso de los aviones de combate MiG-29 de Eslovaquia. Y por eso Estados Unidos ahora ha ofrecido vender a Eslovaquia 12 nuevos helicópteros Bell AH-1Z Viper con un descuento de 2/3. El portavoz del Ministerio de Defensa eslovaco ha dicho que su gobierno aún tiene que aprobar el acuerdo por el cual pagaría 340 millones de dólares durante 3 o 4 años por un paquete valorado en más de 1.000 millones de dólares. El resto estaría cubierto
cubierto por el programa de financiación militar extranjera de Estados Unidos. El acuerdo incluye repuestos, entrenamiento y más de 500 misiles AGM-114 Hellfire II. Desde el Ministerio de Defensa eslovaco creen que la oferta es enormemente ventajosa y que va a aumentar significativamente el potencial defensivo de Eslovaquia. Arranca una nueva cumbre europea, Consejo Europeo, para hablar de la guerra y de cómo seguir ayudando a Ucrania. Y allí hoy ha estado Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y revela que, según él, según su opinión, estamos en una tormenta perfecta por una combinación de eventos dramáticos. A su llegada a la cumbre también ha dicho que el sistema financiero no está preparado para los desafíos que se nos presentan. Vamos a escuchar esas declaraciones de Guterres. This is indeed a crucial moment. We have a perfect storm in many developing countries, a combination of factors that led to a very dramatic situation. The Sustainable Development Goals are moving backwards. More hunger, more poverty, less education, less health services in so many parts of the world. And it is clear that our international financial system is not fit for purpose to deal with such a huge challenge. And we very much count on the European Union to lead the transformations that are necessary in order to be able to put back on track the 2030 agenda. On the other hand, the last report of the Intergovernmental Panel on Climate Change shows a dramatic situation. We are close to the tipping point that will make the 1.5 degrees impossible to achieve. So we need dramatic action. We need an acceleration agenda, and once again we count on the leadership of the European Union in this regard, as it has been demonstrated in several other moments. And finally, the Russian invasion of Ukraine is causing tremendous suffering in the people of Ukraine, but also have a huge impact globally, and we will take profit of this occasion to exchange views on how best to confront these challenges. Bueno, por cierto, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, también ha estado en la cumbre europea y a su llegada ha hablado de la visita que se ha anunciado en el día de hoy que va a hacer el presidente español a China para reunirse con Xi Jinping el 30 y 31 de marzo, la semana que viene. Sánchez ha dicho que tiene 3 objetivos en esa reunión. Uno de ellos, bueno, el más llamativo, que España quiere reforzar los lazos, las relaciones bilaterales con China. Claro, esto contrasta con lo que dicen países europeos como Alemania, que han insistido en que hay que dejar de depender tanto de China en un momento donde este país está apoyando, al menos de momento simbólicamente, no con el envío de armas, a Rusia, bueno, simbólicamente y económicamente, comprándoles energía, por ejemplo. Escuchen a Sánchez. Vamos a tratar 3 temas, fundamentalmente desde la óptica del Gobierno de España. En primer lugar, creo que reforzar las relaciones bilaterales. Hay que no olvidar que estamos celebrando el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y China. En segundo lugar, creo que va a ser también una buena ocasión para nosotros, para el Gobierno de España, de poder explicar cuáles van a ser los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre. Y finalmente hablaremos también de Ucrania, donde lo más importante es el que se pueda garantizar una paz estable y duradera, y eso significa respetar la Carta de Derechos de Naciones Unidas, el respeto a la integridad territorial que está siendo violentada por parte de Rusia, en este caso en Ucrania, y finalmente, lógicamente, que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de ese diálogo de paz que lógicamente pues se tendrá. Bueno, volvemos a hablar de la crisis financiera y de lo ocurrido con Credit Suisse, porque tras la polémica de los famosos cocos de los bonos convertibles contingentes de Credit Suisse, que ahora ya no valen nada, tras esa decisión de la autoridad suiza de supervisión, ahora esos supervisores han salido a dar más información al respecto. La autoridad suiza dice que los instrumentos AT1 emitidos por Credit Suisse, que son los que han dicho que valen 0 concretamente, prevén contractualmente una amortización total en un evento relacionado con la viabilidad del banco y en particular si se concede una ayuda pública extraordinaria, es decir,
el caso que ha tenido Credit Suisse. Por eso asegura que como el banco había recibido préstamos extraordinarios de ayuda a la liquidez asegurados por una garantía federal el día 19 de marzo, esos 100.000 millones que ya les contamos aquí, esas condiciones contractuales que estaban dentro de los contratos de los bonos AT1, de los cocos de Credit Suisse, se habían cumplido para esos instrumentos y que por lo tanto tenía sentido contractual hacer que valieran cero, que se amortizaran a un valor de cero. Eso sí, el banco también ha recargado que los Additional Tier de nivel 2 no se van a amortizar con un valor de cero, solo los de nivel 1. El problema, ya lo saben, vino hace unos días cuando la autoridad suiza dio instrucciones a Credit Suisse de que amortizara con un valor de cero esos instrumentos AT1. Y eso desató el pánico entre los inversores, y ya no solo de Credit Suisse, sino también los de UBS y bueno, los de muchos bancos europeos que empezaron a vender bonos en masa, bonos AT1, ante el miedo de que otros bancos también pudieran hacer lo mismo y que sus inversiones, por tanto, no valieran nada. El día de hoy también nos fijamos en Credit Suisse, pero por otro asunto, y es que hay una información que apunta a que los directivos del banco habrían estado comprando acciones en masa antes de que ocurriera todo este lío. Javier del Valle, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que han hecho los directivos de Credit Suisse antes de que se fuera, bueno, pues colapsara el banco de Credit Suisse? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Efectivamente, cuando parecía una buena oportunidad para comprar las acciones de Credit Suisse, o por lo menos eso pensaron los directivos, los líderes del banco, pues se dieron cuenta durante estos últimos meses se han dado cuenta que esas compras no han ido muy bien, porque de hecho hicieron esas adquisiciones, gastaron aproximadamente unos 2,2 millones de francos suizos, que serían un aproximado 2,4 millones de dólares, en casi 720.000 acciones en los últimos 3 meses de 2022, que recordemos fue cuando se empezaba a anunciar esos planes de reestructuración de la compañía, cuando la compañía iba a empezar a abordar un cambio completo, una nueva imagen, un nuevo plan de reestructuración y reducir costes. Ahí es cuando los directivos decidieron comprar. De hecho, para que nos hagamos una idea de la magnitud de la compra, es la mayor cantidad de acciones compradas en un trimestre desde 2016. Nadie había comprado tantas acciones en un solo trimestre desde el 2016. De hecho, el presidente de la Junta de Acciones, Axel Lehmann, que vaya nombre también para apellidarse siendo el presidente de la Junta de Accionistas de Credit Suisse, representó casi la mitad de esas compras, comprando 250.000 acciones a un precio promedio de 4,06 francos. Esto lo hizo el 28 de octubre, un día después de que el banco, con sede en Zurich, revelara esa estrategia que ahora obviamente ha sido condenada y no ha servido de mucho. Para que nos hagamos una idea también de la magnitud del 4,06 francos suizos pagados por esa cantidad de acciones, eso es 5 veces más, la cantidad es 5 veces más pagada que el precio de adquisición que tuvo UBS para Credit Suisse. En 2022 recordemos que como parte de estos esfuerzos por reestructurar el banco, Credit Suisse completó un aumento de capital de unos 4.000 millones de francos de los inversores a principios de diciembre, entre los que contribuyeron el Banco Nacional Saudita, cuyo propio presidente ha ayudado a provocar la caída de las últimas semanas, fue el detonante cuando ya dijo que no iba a asignar más capital al banco. En esa ronda, en ese aumento de capital, fue cuando los directivos de Credit Suisse decidieron comprar casi 500.000 de acciones en los días previos al cierre de la ampliación de capital. Hemos visto que no ha salido del todo bien la compra, ya que el precio promedio era de unos 4 francos aproximadamente. Pues Credit Suisse sigue en el punto de mira y también lo siguen sus directivos, ¿no? Tras conocer esa fuerte compra de acciones antes de que se conociera nada sobre el colapso del banco. Gracias, Javier del Valle, por esa información. Y bueno, hoy, después precisamente de todo lo sucedido con Credit Suisse, de la ayuda de 100.000 millones y de la posterior compra de UBS, hoy tenía que pronunciarse el Banco de Suiza y decir si subía o no los tipos de interés. Bueno, lo cierto es que igual que hemos visto en Europa y en Estados Unidos, en este caso el Banco de Suiza ha decidido seguir adelante con las subidas de tipos y ha subido el precio del dinero, ojo, en 50 puntos básicos, que es que no estamos hablando de la menor magnitud que se suele utilizar entre los bancos centrales, 25 puntos, es que estamos hablando del doble, 50 puntos básicos. Y no contento con subir los tipos en medio punto, el Banco de Suiza ha dicho que van a venir más subidas al reanudar la lucha que tiene contra la inflación. Bueno, ahora mismo los tipos allí están al 1,5%, tampoco es demasiado elevado. Suiza tardó un poquito en empezar a subir los tipos de interés y eso de que estuvieran al 1,5% es lo que esperaban la mayoría de expertos, pero
antes de que ocurriera todo lo de Credit Suisse. El Banco de Suiza ha dicho que su alarma respecto a la inflación supera cualquier preocupación después de la reacción del mercado al acuerdo del domingo, al acuerdo de la compra de UBS, de Credit Suisse por parte de UBS. Desde el Banco Central también han reconocido que la agitación había sido una distracción, la agitación en el mercado. Y dicen también que la quiebra de Credit Suisse habría tenido graves consecuencias para la estabilidad financiera nacional e internacional y para la economía suiza también. Y dice que tomar ese riesgo de haber dejado caer Credit Suisse era irresponsable. Bueno, quedan unos 10 minutitos para que ya abra la bolsa americana. Se lo contaremos enseguida, pero muchísimas más noticias esta jornada. Por ejemplo, también decisión de tipos del Banco de Inglaterra, del Banco de Noruega. Así que mucha información en la jornada de hoy. Antes, nos vamos un momentito a publicidad. Volvemos enseguida. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y seguimos con los bancos centrales porque hoy hemos conocido cuál ha sido la decisión de tipos de Noruega, que ha subido los tipos en 25 puntos básicos hasta el 3%, con el objetivo de dominar la subida de la inflación, y avisa también al Banco Central de que probablemente va a volver a subirlos en los próximos meses hasta alcanzar el 3,5% para el verano. Eso sí, la subida es bastante inferior a lo esperado. El consenso del mercado había estimado un ascenso del precio del dinero de 50 puntos básicos. La gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden, reconoce incertidumbre sobre el futuro económico. Por cierto, allí en Noruega la inflación subyacente se situó en febrero en el entorno del 6%, 5,9%. Citigroup es optimista respecto al pánico bancario y cree que ahora mismo no estamos en una crisis crediticia. Su directora ha expresado su confianza en los bancos estadounidenses después de que los colapsos de varios bancos hayan inquietado a inversores y hayan generado turbulencias en los mercados financieros. La ejecutiva cree que el sistema bancario es bastante sólido y los bancos grandes y los regionales están bien capitalizados, en su opinión. Dice que no estamos ante una crisis crediticia, sino en una situación en la que son unos pocos bancos los que tienen algunos problemas, y dice que es mejor asegurarse de cortar eso de raíz. Citi, por cierto, es uno de los bancos que inyectó dinero en First Republic Bank en sus depósitos, otro de los bancos estadounidenses en peligro, ya lo saben, First Republic. Por eso sí, la directora del banco ha dicho que no están interesados en comprar First Republic Bank. Y atención a esto último que ha dicho la ejecutiva. Dice que por lo general los bancos tratan de matarse los unos a los otros en los acuerdos que hacen, pero insiste en que en este caso están en una posición sólida y que lo que quieren es detener lo que podría haber sido un problema. El consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno, ha defendido hoy la solvencia y la liquidez de la banca española. Durante la Junta General de Accionistas dice que siguen la evolución de los episodios recientes del mercado desde la tranquilidad y asegura que el Sabadell está fuerte, con prioridades de gestión bien enfocadas y con una hoja de ruta bien definida. Dice que el banco tiene el 60% de los depósitos cubiertos por el Fondo de Garantía y espera que la rentabilidad del banco siga mejorando y aumente el valor para el accionista. Escuchamos lo que ha dicho hoy el consejero delegado de Sabadell. Pero creo que es importante también recordar que hasta la fecha en España somos el segundo banco que más se ha revalorizado. Y en Europa somos este año
el cuarto banco que más se ha revalorizado. Es decir, sí, algo más de volatilidad, pero una rentabilidad acumulada en los últimos 2 años, en el último año, en el año anterior, en el 21, 22 y 23, que está muy por encima de... La flota fantasma de petroleros que ha surgido tras las sanciones al crudo ruso tiene un nuevo peligro: los accidentes, los choques y los derrames de petróleo en el mar. Hoy Reuters publica un artículo extenso sobre los incidentes que ya han ocurrido por culpa de la flota de buques petroleros poco cuidados, antiguos y no bien controlados, que ahora mismo están surcando los mares por las sanciones occidentales al crudo ruso. Y entre esos incidentes, por ejemplo, un petrolero que ha encallado frente al este de China, derramando combustible en el agua. Otro que ha quedado atrapado en una colisión cerca de Cuba. Y otro que está detenido en España, en nuestro país, por descontrolarse. Expertos del sector consultados por Reuters insisten en que el riesgo de tener un accidente está aumentando definitivamente. Y es que aseguran que el riesgo de un choque es mucho mayor en este tipo de barcos porque son más antiguos y porque no están bien mantenidos. Reuters asegura que muchos proveedores de liquidez, líderes de certificación y fabricantes también de motores que aprueban la navegabilidad y la seguridad han retirado sus servicios de los barcos que transportan el petróleo de Irán, de Rusia y de Venezuela, petróleo sancionado, ya lo saben. Y también una gran cantidad de aseguradoras tampoco están haciendo lo que deberían de hacer, asegurar estos barcos, lo que significa que hay menos supervisión de unos barcos que ya saben transportan unas cargas que son inflamables. De hecho, en la industria se teme que esta flota fantasma pueda socavar los esfuerzos de décadas de la industria para aumentar la seguridad del transporte marítimo después de los desastres que han ocurrido en el pasado, como el derrame del Exxon Valdez en 1989 en Alaska, que causó un daño ambiental devastador. Estamos hablando de energía, pero ahora de la nuclear, porque la Agencia Nuclear de la ONU sigue preocupada por el estado de la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. La Organización Internacional de Energía Atómica ha dicho que esa central se encuentra en un estado precario y su director, Rafael Grossi, ha dicho que estamos jugando con fuego y que existe un peligro de un accidente nuclear que no solo afectaría a Ucrania, sino a toda Europa. José Antonio Bittner. Muy buenas, dice la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, que la situación en Zaporilla ahora mismo es muy inestable y que se está jugando con fuego. Ha apuntado Grossi, su máximo mandatario, que la situación es muy complicada desde el 1 de marzo, cuando se perdió gran parte de la conexión eléctrica que tenía la central, y ahora mismo la situación es de intentar estabilizarla con diésel, es decir, con la entrada de energía desde fuera de la central, pero ya con un hilo muy pequeñito que desde el 1 de marzo está consiguiendo estabilizar, pero que cualquier altercado, cualquier situación alrededor de la central nuclear de Zaporilla podría llevar a una situación desastrosa en la que se podría, a pesar de todo lo que ya se ha dicho sobre intentar salvaguardarla, verse en el peor escenario. Ojo, porque Grossi apunta que la situación no solo es complicada, sino que se está jugando ya con fuego una vez que se ha visto que se perdía gran parte de la conexión eléctrica que tenía la central. Ambas partes están intentando estabilizar, pero han rechazado en las últimas horas un plan para generar una zona de exclusión de la central nuclear de Zaporilla, por lo que ahora mismo la tensión es máxima, esperando, sobre todo con las advertencias de la OEA, que no se produzca el peor de los escenarios, es decir, un altercado que pudiera romper la última línea de conexión eléctrica, esta de manera externa, que ahora mismo tiene Zaporilla, y que generaría una situación de crisis importante a la hora de intentar estabilizar a la central nuclear, algo que por ahora se ha evitado desde el inicio de la guerra de Ucrania, pero que Grossi, la OIEA, la Organización Internacional de la Energía Atómica, dice que ahora mismo estamos más cerca que nunca de que se produzca un desastre en Zaporilla. Bueno, pasamos de hablar de activos como materias primas, renta variable, renta fija, energía en este caso, a hablar del mundo del arte, que también es una fuente importante de inversión para, eso sí, los más adinerados. Y fíjense en esta historia de misterio sobre un cuadro de Banksy, el artista británico. Una gran heredera de Hong Kong ha demandado a la propietaria de una importante galería por haberle pagado a esta galería 500.000 libras
por un cuadro de Banksy que nunca le fue entregado. Ahí tenemos el misterio del cuadro de Banksy que no ha aparecido. La hongkonesa asegura que la galerista había declarado falsamente que había comprado el cuadro en su nombre. Y mientras tanto, la galería afectada asegura que ya han ofrecido un reembolso completo y que esperan resolver el asunto pronto. Se trata de un acuerdo, un cuadro de Banksy de 2005, que es una remezcla de una obra de Claude Monet. Se vendió en una subasta de Sotheby's en octubre de 2020 por más de 7,5 millones de libras, muy por encima del precio de venta estimado de entre 3 y 5 millones de libras. Recuerden que en esta historia la galerista se lo vendió a la hongkonesa solo por 500.000. Y más asuntos. Siguen las protestas y movilizaciones en Francia, pero Emmanuel Macron no cede a las presiones. Eso sí, anuncia nuevas tasas a las empresas para calmar los ánimos. Me parece que ya tenemos la pieza de nuestra compañera Raquel Rero para contarnos qué es lo que está pasando en Francia con Macron. De 2 meses contra la reforma de las pensiones en Francia y la primera tras su polémica adopción por decreto defendida por el presidente francés. La ley aumenta la edad de jubilación de los actuales 62 años a 64 para 2030, además de incrementar el periodo de cotización de los 42 a los 43 años en 2027 para cobrar el 100% de la pensión. En una entrevista en televisión, Emmanuel Macron dice que esta es la solución a un sistema de pensiones desequilibrado. Asegura que si tiene que soportar la impopularidad, lo hará. Por otro lado, el presidente galo anuncia una contribución especial para las grandes empresas que tienen importantes beneficios y dedican una parte a la compra de acciones propias, con el fin de que los trabajadores también puedan beneficiarse de esos beneficios. Para aplacar la cólera de las clases medias, también ha anunciado Macron una reforma de los sistemas de subsidio para los más desfavorecidos. Y seguimos en Francia porque el suministro de combustible a los aeropuertos de la región metropolitana francesa se ha vuelto crítico debido a una huelga en una refinería en Normandía. Lo ha anunciado hoy la cadena privada BFMTV. Falta de suministro que llega, por cierto, en el marco de la 9ª jornada de huelgas y manifestaciones contra la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. Eva Villanueva. De combustible a los aeropuertos de la región metropolitana francesa se ha vuelto crítico debido a una huelga en una refinería en Normandía. Lo acaba de anunciar la cadena BFMTV. Falta de suministro que llega en el marco de la 9ª jornada de huelga y de manifestaciones contra la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. Una jornada de paralización o interrupción de la actividad en puertos, refinerías de petróleo, gasolineras y el transporte. Afecta al bloqueo de estaciones de autobuses, de vías férreas y también bloqueos para impedir el acceso a los aeropuertos como Charles de Gaulle. Un paro que también alcanza a las escuelas y que así va conformando lo que es este nuevo jueves negro que llega en esa primera huelga general tras el decreto del gobierno, mientras continúa la huelga del servicio de limpiezas en París desde hace semanas. China, por cierto, más información, ha dado un paso adelante en la lucha contra el COVID, una vez suspendida la política cero COVID con el objetivo de relanzar la economía. Y es que Pekín se ha marcado un objetivo oficial de crecimiento del 5% para 2023, después de un 2022 marcado por las restricciones pandémicas. Y ahora lo que ha hecho China es aprobar la primera vacuna de ARN mensajero para reactivar su economía. Raquel Rero. China ha aprobado por primera vez una vacuna contra el COVID-19 que utiliza tecnología de ARN mensajero. La nueva vacuna desarrollada por CSPC Pharmaceutical Group fue aprobada por los organismos reguladores chinos ayer mismo. Este tipo de vacunas son las que hemos visto en la mayor parte del mundo, como las desarrolladas por Moderna o Pfizer. El gobierno chino se había resistido durante mucho tiempo a utilizar vacunas fabricadas en el extranjero y había promovido en su lugar las vacunas nacionales. Esta política significaba que los residentes chinos solo podían recibir las vacunas desarrolladas mediante métodos más tradicionales que se ha visto son menos efectivos que las inyecciones de ARN mensajero. No está claro si la decisión del gobierno chino de no aprobar vacunas extranjeras ha sido principalmente política o se basaba en cuestiones de seguridad, pero la nueva vacuna llega en un momento clave para el país asiático que, tras levantar la política de cero COVID, busca relanzar una economía en dificultades, una decisión que ha provocado un aumento masivo de los casos positivos con unas 1,5 millones de muertes.
Muchas gracias, Raquel, y nosotros también nos hacemos eco de una noticia empresarial de la jornada que tiene que ver con ACS, porque el grupo, a través de su filial norteamericana Turner, se ha adjudicado la construcción de un pabellón médico para el Hospital General de San Petersburgo, en Florida, en Estados Unidos. El pabellón va a ser una instalación tecnológicamente avanzada que va a contar con 4 pisos, con una superficie de 37.450 metros cuadrados y que se espera que entre en funcionamiento a finales de la primavera de 2025, según la compañía. El Hospital de San Petersburgo cuenta con casi 500 camas y brinda atención médica y quirúrgica integral y va a mejorar el acceso a los servicios de atención médica de la comunidad. El nuevo centro va a brindar a los pacientes acceso a atención especializada dirigida, entre otras patologías, al tratamiento del cáncer. El sector de la biofarmacia y la salud se ha convertido en uno de los nichos de la nueva estrategia del grupo ACS, que recientemente se ha adjudicado la construcción de una planta farmacéutica, también en Estados Unidos, que va a ayudar a tratar el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Wall Street. Bueno, pues ya tenemos la apertura de Wall Street ahora mismo, ya saben, por esa diferencia del horario de verano de Estados Unidos y de España, que ya se cambiará a partir del sábado de madrugada, así que entonces ya a partir del lunes tendremos la apertura como siempre a la hora habitual, a las 3:30 de la tarde. De momento, hasta entonces, hoy y mañana 2:30, ya ha abierto Wall Street y lo hace en positivo después de la caída fuerte, entre comillas, que tuvimos ayer, en la jornada de ayer, más bien en la noche de ayer, tras conocer lo que estaba contándole al mercado Jerome Powell, entre otras cosas, que bueno, sí había subido los tipos en 25 puntos básicos, pero que tampoco le preocupaba demasiado la situación y que además todavía quedan subidas de tipos, y que eso de las bajadas de tipos tampoco es algo que de momento esté en el escenario base de la Reserva Federal. Bueno, enseguida se lo vamos a contar a partir de las 3 de la tarde en las claves de la tarde de Rolling Stocks. Va a ser enseguida, pero antes vamos a ver cómo ha abierto Wall Street. Una apertura para el Nasdaq, por ejemplo, que ya está repuntando un 1,3%, 1,26 concretamente, hasta los 11.818 puntos. El Dow Jones también sube un 0,57, ahora mismo está repuntando el índice, y el S&P 500 sube un 0,78. Mientras tanto, en Europa parece que hoy es el día en el que tenemos ese pesimismo, quizá arrastrado por el efecto que teníamos ayer cuando ya se conoció la decisión de tipos de la Fed, las palabras también de Jerome Powell, que ambos casos pues bueno, se produjeron, ya lo saben, a partir de las 7 de la tarde, por lo tanto la bolsa europea no estaba abierta, y es hoy cuando se está cotizando quizá ese efecto arrastre de lo que pasó ayer en Estados Unidos, de esas caídas. El IBEX cae ahora mismo un 0,3%, tenemos también índices como el DAX alemán, bueno, retrocediendo ahora pues prácticamente lo mismo, 0,2%, el FTSE 100 de Londres se deja un 0,7%, el CAC 40 está cayendo un 0,14%, y tenemos al Eurostoxx que bueno, pues está muy cerquita ya de darse la vuelta, con una caída ahora mismo del 0,08%.